Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo segmento al cual llamamos Un mate con Claudia. Eso es porque soy muy matera y el mate para mí genera un espacio de intimidad y de calma, ¿no? Sobre todo cuando lo compartimos con otra persona. Bien, en este segmento, o mejor dicho, este segmento está pensado para tener diferentes capítulos. Estos capítulos tienen una propuesta que ya hemos pensado para ir haciendo con cierta frecuencia. Significa, tiene una estructura de contenido. Hay varios temas que tengo pensado compartir con ustedes. Y más allá de eso, me gustaría que ustedes puedan plantear inquietudes, dudas que tengan sobre diferentes temáticas para también hacer una interacción y construir juntos este espacio, que de eso se trata. La propuesta de hoy es aprender a soltar. Este es un tema muy, les diría, por el cual consultan mucho las personas, ¿no? Un tema que realmente nos trasciende y nos involucra a lo largo prácticamente de toda la vida. La dificultad para poder dejar ir esa pareja que ha roto con nosotros, por ejemplo, la dificultad para poder asumir la pérdida de un ser querido, la dificultad para poder aceptar, como decíamos, el paso del tiempo y el deterioro o involución que esto va trayendo. Todo esto son aspectos que existencialmente nos atraviesan. En este espacio de intercambio, de encuentro, además con ustedes, la idea es poder reflexionar juntos y aportar diferentes, yo les diría humildemente, diferentes puntos, tips que puedan colaborar en el proceso de aceptación de las pérdidas y en el proceso de aceptación que da lugar a poder soltar. Para nosotros poder entender, permiso, voy a tomar un mate porque de eso se trata. Bien, así que te invito a que tomes el mate, bueno, o el café o el té, lo que te guste. La idea es estar relajados y compartir este momento distendidos. Para nosotros poder aceptar lo que implica dejar ir, para poder en alguna medida acomodar esa sensación de tristeza que tenemos, necesitamos entender un poquitito cómo estamos posicionados en la vida. Esto significa, el primer concepto para poder de alguna manera soltar, ahí está, para poder soltar nosotros primero siempre tenemos que entender qué pasó, entender qué me pasa, entender cuál es el dolor que experimento, entender la situación de pérdida. Para entender la situación de pérdida, para entender ese apego que yo tengo fuerte con esa persona, con esa situación, con esa imagen, por ejemplo, necesito entender el concepto de apego, valga la redundancia. El concepto de apego viene siendo planteado hace muchos años por el área de la psicología. Les diría, su mentor o su descubridor, yo no lo llamaría descubridor, quien se dedicó a hablar de apego dentro del área de la psicología de forma específica y definida, fue James Bowlby. Fue un psicólogo, no me voy a detener en detalles, y él se dedicó a estudiar el vínculo del bebé con la mamá, es decir, cómo el ser humano responde en las primeras etapas, en las primeras horas, luego de haber nacido. Después de toda su investigación, a los cuales varios psicólogos y psicólogas les hicieron muchos aportes, psiquiatras también, una de las conclusiones a las que él llegó es que existe un vínculo afectivo entre la madre y el bebé, o quien se encargue de los cuidados del bebé, que según las características que este vínculo tenga, es de alguna manera cómo va a posicionar la mente del ser humano en la vida.
¿Con respecto a qué? Con respecto a sus vínculos afectivos, justamente. Y ahí él establece que las características de estos vínculos dependen de las circunstancias de vida, dependen de las características del cuidador, significa si esa persona es una persona empática, afectuosa o si es una persona, por ejemplo, distante, si se logra una interacción adecuada con el bebé, entendiendo las necesidades del bebé o no, sucesos que puedan haber, más trágicos, menos trágicos, todo esto va a estar afectando ese primer vínculo, esa matriz, vamos a decir así, vínculo afectivo que se da entre el bebé y el mundo exterior, que está representado por quien lo cuida. Muy bien, esto da lugar a que haya diferentes tipos de apego. Como no nos vamos a detener mucho, esto es solo a título de que lo podamos entender, que podamos entender qué nos pasa a la hora de separarnos, tenemos que entender, como les decía, el apego. Bowlby plantea diferentes tipos de apego según las características de esa relación que se dio entre el bebé y esa figura cuidadora del bebé, que para el bebé, como les decía, significa el mundo. Los diferentes tipos de apego que tenemos son el apego seguro y el apego ambivalente. Tenemos otro tipo de apego, pero es un poquito más complejo y eso ya entra más, incursiona más en el área de la psicología, así que no vamos a entrar en él. Esto va a ser suficiente para poder entender qué nos pasa a la hora de separarnos. Bien, el apego seguro, como lo dice la palabra, el niño siente que lo cuidan, se siente amado, se siente querido, siente un vínculo incondicional, una atención adecuada y por lo tanto crece seguro de sí mismo, con una conciencia que se va desarrollando de sí mismo, de sus necesidades y del mundo externo. Va incorporando, por lo tanto, de un modo saludable los límites, lo que está bien, lo que está mal, lo que puede hacer, lo que no, hasta dónde llega él o ella y hasta dónde ingresa el mundo exterior. Por lo tanto, el proceso de desarrollo psicológico, emocional y cognitivo se da perfecto. La evolución va bien y esas son personas seguras de sí mismas, saludables, en fin, todo positivo. Luego tenemos lo que tiene que ver con el apego ambivalente, en donde el niño experimenta, el bebé o la beba, experimentan por distintas situaciones. Esto no solo tiene que ver con las características de quien cuida, puede ser con características propias de este bebé o con circunstancias de la vida. No sé, por ejemplo, cuando nace ese bebé falleció un familiar y por lo tanto la mamá y el papá o quien cuidaba atraviesan una etapa como de estar, digamos, en otro mundo y por lo tanto no pueden generar como esa conexión tan fuerte con ese bebé y esto es de alguna manera vivido como por ese bebé como una situación, por ejemplo, de abandono. Esto es el apego ambivalente, es decir, ese cerebro que se va desarrollando, ese yo inicial, experimenta momentos de cuidado, de atención y de amor y experimenta sensaciones de abandono, de no ser tenido en cuenta, de no recibir los cuidados necesarios. Esto va a hacer entonces que a la hora de posicionarse frente a la vida existan otra postura diferente, va a ser una persona más insegura de sí misma, va a ser una persona con más conflictos en poder discernir qué es bueno y qué es malo para sí misma o para sí mismo, una persona que va a estar siempre como desconfiando a ver qué es lo que el mundo, qué tiene que esperar del mundo, porque en realidad ha recibido cosas buenas, pero también ha recibido cosas no tan buenas. Esto hace que su actitud sea más conflictiva. ¿Qué sucede entonces a la hora de las pérdidas y qué tienen estas que ver con el apego, el buen apego o el apego inseguro o ambivalente? Bueno, les diría es determinante, porque ahora sí entramos en el qué pasa a la hora de aceptar las pérdidas. Cómo podemos manejar de un modo
o gestionar de un modo más asertivo las separaciones y las pérdidas que nos tocan vivir. Y acá tenemos un primer punto para tener en cuenta. Si soy una persona insegura, si soy una persona que no tengo tan claro cuál es mi valía, si soy una persona que estoy parada frente al mundo, como que el mundo no es del todo bueno y más bien me va a castigar de alguna manera o algo va a pasar, entonces tengo una postura más desconfiada, las pérdidas van a ser vividas de un modo más complicado, de un modo más dramático. No lo voy a entender a la situación de pérdida como parte de la vida, como ciclos que se cumplen, sino que voy a entender que es injusto, que me pasa solo a mí, que si esa persona se fue y me dejó es porque yo no soy tan buena, hay algo en mi interior que no está bien. No lo voy a entender como una relación que cumplió un ciclo, que el amor se terminó y que lo tengo que procesar y continuar con mi vida. Voy a entender que si alguien muere es por qué me pasó eso. No lo voy a entender de vuelta como parte de la vida en sí, de ciclos de seres que estamos un tiempo y nos vamos. Entonces tengan en cuenta que esto es bien importante para uno pensarse cómo estoy yo parado frente a las distintas situaciones que me tocan vivir. Y de ahí también pensar que esta situación, un apego ambivalente o un apego inseguro, también puede ser modificado. Entonces, ahora sí, ¿cómo puedo yo enfrentar o gestionar, como decíamos, las situaciones de pérdida y aprender a soltar? Bueno, la primera noticia, mientras me cebo un mate, es que esto no va a ser de un día para el otro. La buena noticia es que lo podemos lograr y se puede aprender, podemos aprender a soltar. Como les decía, la otra parte de la noticia es que no lo vamos a resolver de un día para otro. Mire que mi mate se ve oscuro, pero es por la luz del... Bien. Muy bien. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a aprender a soltar? El primer paso para aprender a soltar, luego de haber entendido parte de cómo funcionan nuestros apegos y nuestros vínculos, es aceptar. Y esto significa aceptar que la situación de pérdida, la situación de ruptura, los cambios, forman, les diría, parte de la vida, es decir, le pasan a todas las personas y nadie queda por fuera de esto y es totalmente normal y esto forma parte de la vida. Si ustedes logran posicionarse en que la pérdida forma parte de la vida y no que es un castigo, que es una mala suerte, que es algo que está mal en mí, o sea, sacamos todo este color, digamos, entonces ya nuestra posición es totalmente distinta. Estas son las reglas, entonces, que de alguna manera tenemos que empezar a aceptar. La segunda herramienta o el segundo, les diría, concepto que nos puede ayudar a entender esto, tiene que ver con que si nosotros tomamos conciencia de nuestra propia muerte, es decir, si nosotros en algún momento logramos darnos cuenta, que nuestra vida tiene un límite, tiene un comienzo y tiene un fin, entonces esto va a hacer que apreciemos mucho más cada momento de nuestra vida, que valoremos cada experiencia que tenemos, cada día que se nos presenta. Esto tiene que ver con el concepto de aquí a ahora, de tomar conciencia de nuestra finitud y de tomar conciencia de la importancia de estar conectados al presente. Al darnos cuenta que nuestra vida tiene un tiempo limitado, entonces todo pasa a ser más relativo. De alguna manera yo paso a entender que también yo en algún momento voy a dejar de estar acá presente. Y eso puede ayudar a conectarme con que es momento de que yo deje ir lo que está deteniendo mi fluir vital.
Y acá viene otro tercer concepto, que es el dejar ir, el aprender a soltar, tiene que ver con una fuerza de supervivencia. En la medida que yo no suelto, porque de alguna manera no tomo conciencia que mi tiempo por aquí es finito y creo que voy a tener mucho tiempo, entonces, no tomo conciencia directamente, de alguna forma yo detengo mi vida y empiezo a levitar, digamos, ¿no? A circular solo sobre una temática, sobre esa pérdida, y en cierta forma dejo de producir, dejo de crear, dejo de amar, dejo de conectarme con mi entorno y quedo anclada o anclado en esa situación, en esa experiencia de pérdida. Entonces, nuestro instinto de supervivencia, nuestra capacidad de darnos cuenta, nos lleva a conectarnos con el hecho de que para poder seguir viviendo, necesariamente debemos soltar y debemos abrirnos a nuevas experiencias, en el caso de una ruptura de pareja, a nuevas experiencias, a nuevos amores, a nuevas historias. En el caso de una pérdida física o de muerte, debemos conectarnos con los recuerdos de lo vivido, de lo aprendido, de lo hablado, de lo experienciado, y debemos en cierta medida entender que en algún momento nosotros tampoco vamos a estar acá, que esto va a ser parte de la vida. Y para aquellos que en cierta medida son creyentes, pueden creer que, que vamos a reencontrarnos con la persona que partió en otro espacio. Y para los que no, poder conectarse directamente con las experiencias vividas. Entonces, el aprender a soltar implica el tomar conciencia, el aceptar esto como parte de la vida, el tomar conciencia del aquí y ahora, de nuestro presente y de nuestra finitud, implica entender que por supervivencia necesitamos soltar. En la medida que soltamos, volvemos a fluir, volvemos a revivir, a conectarnos con la vida, con el amor, con la creatividad. Todo esto son, les diría, recursos internos y espirituales que nosotros debemos poner en marcha. Y el último punto es toda este enfoque acerca de las situaciones de apego excesivo, digamos, van de la mano con la responsabilidad que asumamos acerca de nuestra propia vida. En la medida que tomamos conciencia de que somos finitos, de que esto forma parte de la vida, no está hecho para mí, de que necesito dejar ir para volver a vivir, volver a amar, volver a crear, para continuar con mi misión en esta vida. En la medida que yo tomo conciencia de esto, me hago responsable y pongo en marcha acciones que me ayuden a esta situación. Ese poner en marcha acciones van desde estar en este video y escucharlo y recibirlo. Los que están aquí, los que lo reciben, están en alguna medida buscando opciones para sentirse mejor, o sea, están ya responsabilizándose de su vida y están intentando gestionar acciones positivas que los ayuden a ustedes a resolver y aprender a soltar. Entonces, quizás pueda ser el primer paso. La reflexión acerca de lo que hoy compartimos les va también a orientar y abrir nuevas opciones. El buscar apoyos espirituales, depende de cada uno, terapéuticos, si sienten que el apego está muy fuerte y no logran realmente desengancharse de esa situación, entender qué les pasa a ustedes y de qué manera pueden salir, puede ser una opción más grande y beneficiosa de la que ustedes se imaginan. Bueno, me despido de ustedes hasta nuestro próximo capítulo. Recuerden seguir por la página web, ya saben, por todas las redes que estamos en Instagram, en Facebook, hasta en TikTok y en YouTube. Si les parece productivo, si les parece que puede ser útil lo que compartimos hoy en el primer capítulo de Un Mate con Claudia, no se olviden de compartirlo. Nos vemos.